Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel con un mousse de chocolate y caramelo, espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. Comenzamos batiendo 5 huevos. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Agregamos 2/3 de taza de azúcar y agregamos una pizca de sal. Vamos a batir hasta que tenga un amarillo claro. Agregamos 1/4 de taza de aceite vegetal, 1/3 de taza de leche y vamos a cernir 3 cucharadas de cocoa en polvo, 1 cucharadita y media de polvo para hornear, 1 taza más 2 cucharadas de harina. Así vamos a ir integrando con la batidora. Vamos a cernir en 2 partes. Como mi cocoa tiene muchos grumos, estoy ayudando con otro recipiente para ayudar a cernir más rápido. Por último vamos a batir para que se integre y vamos a raspar las orillas y el fondo sin sobrebatir. Yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Lo llevamos a horno precalentado 180 grados por 35 a 40 minutos o hasta que el palillo salga limpio. Dejamos enfriar y lo dividimos en 3 partes el bizcocho. Y vamos a comenzar a realizar el caramelo. Aquí tengo 1 taza de azúcar. Vamos a dejar que se derrita por completo. Mezclamos así para que se deshagan totalmente todos los granitos de azúcar. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Aquí vamos a agregar 100 gramos de mantequilla sin sal, está fría. Y vamos a mezclar hasta que se integre por completo la mantequilla con el azúcar. Aquí ya se está integrando la mantequilla con el azúcar. Y le vamos a agregar 150 gramos de crema para batir. Y vamos a estar moviendo hasta que se integren. Así vamos a integrar. Aquí ya se integró la crema para batir. Voy a dejar enfriar un poco para poder pasarlo a una manga pastelera. Aquí ya lo enfrié un poco. Y vamos a llevarlo a la manga y vamos a reservar hasta que se enfríe. Vamos a comenzar el ganache para el mousse. Aquí tengo 150 mililitros de crema para batir caliente. Vamos a apagar a la estufa y agregamos 250 gramos de chocolate semi amargo. Aquí ya la estufa ya está apagada. Vamos a batir para integrar. Dejamos enfriar por completo. Aquí tengo 100 mililitros de leche a temperatura ambiente. Vamos a hidratar 1 cucharada más 1/4 de cucharadita de gelatina sin sabor o grenetina. Aquí tengo 500 mililitros o 2 tazas de crema para batir. Vamos a batir. Aquí ya tengo el ganache de chocolate, ya está frío. Vamos a pasarlo en un recipiente. Vamos a batir a pico suave. Aquí ya está listo. Esta crema para batir es sin azúcar.
Aquí vamos a batir un poco el ganache de chocolate. Vamos a agregar la grenetina que la llevamos a derretir al microondas o a baño María. Vamos a batir para que se integren. Y vamos a ir agregando poco a poco la crema batida. Yo lo hago en 3 partes. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí también vas a encontrar recetas fáciles. Espero verte pronto en el otro canal. Agregamos lo que nos falta de la crema. Con una espátula vamos a comprobar que todos los ingredientes estén bien mezclados. Yo aquí tengo leche, no tiene nada, simplemente es leche. Está fría, vamos a humedecerlo con la leche. No tiene nada de endulzante. Puedes utilizar leche evaporada, pero solamente queremos que humedezca. O también puedes utilizar algún jarabe. Ya es opcional. Aquí yo tengo un aro ajustable y un acetato. Si no tienes este aro, puedes hacerlo con un molde. Ya he hecho varios videos haciéndolo. Vamos a comenzar agregando el mousse de chocolate. Vamos a distribuir muy bien. Y vamos a agregar el caramelo. Si no quieres utilizar caramelo, también puedes utilizar dulce de leche o cajeta. Ya depende de tus gustos, pero con el caramelo queda súper exquisito. Voy a agregarle otra pequeña capa. Movemos un poco para que se distribuya bien y vamos a poner una capa más de pastel y vamos a humedecer con leche. Y así hacemos el mismo proceso. Un poco del mousse y después agregamos caramelo. Vamos a distribuir muy bien y vamos a ponerle la última capa de bizcocho. Humedecemos y llevamos a refrigerar por 4 horas. Y vamos a comenzar a realizar ganache de chocolate para cubrir el pastel. Esta es la crema. Aquí tengo 400 mililitros de crema para batir. Ya está caliente. Y tengo 200 gramos de chocolate semi amargo. Aquí ya se integró por completo. Yo le voy a poner una bolsa para que no genere una capa, una nata. Y vamos a llevar a refrigerar. Por 4 horas está refrigerado. Aquí ya está listo. Ya está frío y vamos a batir. Así vamos batiendo hasta que formemos unos surcos. Aquí ya está lista esta crema para cubrir el bizcocho. Aquí el bizcocho ya pasaron las 4 horas. Vamos a desmoldar. Yo este acetato lo vuelvo a lavar y se vuelve a utilizar. Así queda de exquisito. Ahí se ve todo el mousse de chocolate. Comenzamos a cubrir este delicioso pastel. Ustedes pueden utilizar la crema que más les guste o solamente pueden cubrir con un ganache de chocolate oscuro, pero así queda súper exquisito. Yo con un alisador vamos a ir alisando y quitando los excesos de las orillas. Yo voy a utilizar la duya 1M de Wilton. Vamos a la decoración de este exquisito pastel.
Para la decoración yo voy a utilizar palitos de galletas y unas fresas. El brillo ya lo tengo aquí en el canal, el brillo para fresas. Por si gustan ir a verlo, se los voy a dejar en la descripción de este video. Así vamos a ir decorando este exquisito pastel. Terminamos de decorar con estos palitos de galleta rellenos de chocolate. Ya la decoración se las dejo a ustedes. Pero aquí ya está listo este delicioso pastel con un relleno delicioso. De verdad que vas a sorprender a tu familia, o si lo vas a querer para vender, pues también vas a sorprender a tu cliente. Vamos a ver qué delicioso. Vean qué exquisito pastel. De verdad, anímense si no te has animado a realizar alguno de estos deliciosos rellenos de mi canal. Quedan exquisitos, de verdad. Se los recomiendo. El bizcocho queda húmedo, como lo humedecimos con pura leche. De verdad que no hace falta más azúcar. Con lo que tiene queda perfecto. Espero y te animes a realizarlo y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Delicioso.